Bienvenidos a todos a un nuevo diálogo desde el corazón humano. Estoy feliz de teneros a todos aquí y bueno, hoy, como siempre, Sebastián, y hoy tenemos un invitado que es Rubén Goy, un angelito de ojos azules, que bueno, pues la vida nos cruzó, ¿no? Hace unos meses y bueno, y le invité para venir a estos diálogos. Y bueno, como siempre, doy la bienvenida a todos los que estáis por aquí: Sonia, Carlos, María Milagros, Cristina, Lorena, Adriana, Vanessa y bueno, Sebastián, que ya, ya lo dije. Y bueno, pues ahora ya más o menos todos sabéis un poquito el funcionamiento, así que bueno, primero quiero que Rubén pues nos cuente un poquito cómo fue que apareciste por aquí y luego leeremos un texto muy bonito hoy que se llama Vida Eterna. Pero primero pues eso, darte la bienvenida, Rubén, y bueno, para mí fue una alegría saber que estabas muy cerca. Y bueno, pudimos quedar presencialmente, que esto con algunos pues no es posible. Eh, y bueno, y además pues en este diálogo que, que iniciamos hoy, pues eso. mm, Decirte que para mí ha sido un encuentro muy fluido, muy hermoso, un compartir, eh, y que quería que estuvieras en uno de estos diálogos porque así lo sentía mi corazón y por eso estás aquí. Pero ahora dime por qué estás tú. Si lo supiera. Bueno, lo que te parece, lo que Sí, te no, no. parece. Pues nada, muchas gracias, Rosa. Sebastián, Sonia, Cristina, Lorena, María Milagros, Carlos, Adriana, Vanessa y quien se sume después en diferido. Eh, pues la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí, estoy muy feliz. A la vez también, honestamente, comparto que siempre que me tengo que compartir, y fijaos que últimamente parece que me comparto mucho, aparece el miedo siempre. Es curioso, ¿no? Y fijaos que eh, el texto que leeremos luego va un poquito sobre esto. No sé si podía adelantar algo, pero realmente es un texto que es muy de todos, pero que en este caso lo siento muy concreto, ¿no? Porque el miedo ha estado como muy presente siempre en mi vida. Y desde hace unos añitos, desde 2015 que conocí el perdón, pues mm, me ha ayudado a desidentificarme de él. No quiere decir que no lo sienta ya, pero ya no lo siento como tan real. Ya me puedo muchas veces ver como ese observador que observa toda esa película que me cuento, ¿no? Que antes de este encuentro y de otros, pues dice que tengo que decir algo concreto, que tengo que ser de una manera determinada, porque si no me van a dejar de amar. Me cuenta todo esto, ¿no? Y entonces es muy interesante toda esta práctica del perdón para poder observar eso. Y a raíz de ahí, pues empecé con Jorge Lomar, luego al tiempo también conocí a María del Mar y ahora estoy en su escuela con Tati y María del Mar, que las habéis tenido aquí a las dos. Y a raíz de ahí, pues fue como conocí a Sebastián y a Rosa. Primero lo escuché hablar por Jorge y después por María del Mar y sentí la curiosidad de primero ver vídeos de YouTube de Sebastián y la verdad
ya el primero me conectó de una manera espectacular, recordando la verdad muy clara, con llanto incluso, por descubrir de nuevo la verdad otra vez. Eh, e incluso el lenguaje que se puede utilizar no fue ningún obstáculo, en mi caso. Eh, la verdad que fue una maravilla la primera vez que escuché a Sebastián y después cuando acudí también a un encuentro que lo primero que escuché es la importancia de compartirse, ¿verdad? Y eso que dice tanto de que Dios no dice esto me vale y esto no me vale, a Dios le vale todo, ¿no? Igual que Carlos comenta muchas veces también. Esa, esa, ese abrazo de la humanidad también. Y con ello he descubierto que el principal miedo viene de ahí, ¿no? Viene de la comparación, del creer que tengo que ser igual al otro, que tengo que estar a la altura de algo y precisamente eh, lo que más me ha enseñado los encuentros con Sebastián es precisamente eso, a través de, de lo que ha comentado Sebastián, incluso Miguel también, ¿no? Hablando de esa autenticidad, de Dios. Dios no nos exige nada, pero sí que le gusta que seamos auténticos, que seamos como somos realmente, ¿no? Y claro, nos hemos fabricado tanto con la espiritualidad, con un curso de milagros, con todo, la interpretación que hemos hecho cada uno, ¿eh? No digo que sea el curso ni nada, que creemos que una persona espiritual tiene que ser de una forma determinada y tener unos gustos concretos y hablar de una forma determinada y decir unas cosas determinadas y llegar al corazón de todo el mundo. Y todo eso son los obstáculos más grandes que hay a poder deshacer la máscara, ¿no? Realmente eso serían las máscaras. Y la verdad que eso es lo que he sentido, ¿no? He sentido una ayuda muy grande a través de la Madre María, como dice Sebastián, y de estas charlas de deshacer todo ese miedo. Ha sido como una continuación, pero algo muy claro. Y a través de los libros también. Estoy con el primer libro en PDF, bueno, en PDF, en Kindle, y, y sintiéndolo, sintiéndolo. Y dando gracias, porque aún sigo... mm, es muy significativo, sigo llorando cada vez que abre, llorando de alegría realmente y de recuerdo cada vez que abre un encuentro y repite el propósito del encuentro y repite pues todo lo que dice, ¿no? Y lo del coro de ángeles y ahí siempre cierro los ojos y me sale alguna lágrima de alegría y de recuerdo, ¿no? Como que detrás de todo eso se me está diciendo estás a salvo, amor, estás a salvo, no pasa nada, ¿no? Y, y bueno, a través de ahí conocí a Rosa, también estaba yo en Madrid viviendo desde hace 5 años y justo hace un mes y medio volví a Barcelona y casi a la primera persona que vi fue a Rosa al volver y pasamos un día súper humano, pasando por la playa, riéndonos, tomando unas tapas españolas en un bar y disfrutando de esa humanidad también que Dios nos ha dado y que muchas veces hemos rechazado y que está al servicio también de recordar el amor que somos, ¿no? Y bueno, esto es un poquito el recorrido de los últimos años, pero pues comentaba esto del miedo porque pues pasé una época, igual hace unos 10 años, entre 10 y 5 años creo que fue, pues con mucho miedo, con mucha ansiedad, con miedo a salir a la calle, con temas de adicciones también, ¿no? Con la intención de escaparme de todo esto, ¿no? Y la no dualidad y este camino fue lo que me ayudó a integrar todo y a darme cuenta que no había error, que no había nada mal en mí, que todo podía ser incluido, incluso eso que llamaba adicción, que todos somos adictos, ¿no? A esta forma de pensar, para empezar.
y que detrás de cualquier adicción no hay más que un anhelo de encontrar a Dios, que un anhelo de liberarse del sufrimiento y que en lo profundo la adicción no sea una sustancia o un objeto, sino que la adicción está aquí, en la mente, ¿no? Entonces, la no dualidad de este camino del perdón, elige solo el amor, te lleva a esa responsabilidad, a responsabilizarte de todo, a dejarte de culpar, a responsabilizarte, a tomar las riendas, siempre de la mano de Dios, para sanar esa percepción que es lo único que nos confunde. Y nada, un placer ver también cómo a medida que uno se comparte, ese miedo se va suavizando, como a través del compartir el amor se conoce, el amor se conoce. Y nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, corazón. A través del compartir el amor se conoce. Y eso es lo que hacemos aquí. Compartir nuestros corazones. Estos diálogos empiezan con esa apertura de corazón. Por eso siempre invito al invitado a contar un poco, ¿por qué no?, la historia personal, ¿no? Claro que sí, estamos aquí para abrazar lo humano, porque Dios nos ama tal y como somos ahora, tal como hemos sido siempre, pero tal como somos ahora mismo. No necesitamos hacer nada especial para que nos ame incondicionalmente. Y el diálogo empieza con un texto, y el texto de hoy es Vida Eterna, desde el corazón de María. También es otro texto de Desde el corazón de María. Y seguimos con el abrazo amoroso de ella, que es el que nos lleva a sentir nuestra inocencia, no a comprender la inocencia solamente o sin necesidad de comprender mentalmente, sino sentirla en el corazón. Entonces, pues vamos a leer este texto, a empezar como siempre leyéndolo Sebastián, yo seguiré y luego Rubén, lo terminas. Vida eterna. Hijos míos, no os aventuréis en ideas que no tienen sentido. Habéis sido dotados de razón. La verdad mora en vuestras mentes como regalo bendito del Padre. Sí, existe una verdad que es siempre verdad. Vosotros la conocéis. Podéis distinguir acerca de ella en vuestros corazones. Vuestras mentes solo se sienten seguras en la verdad y vuestras almas son felices solo en el amor puro. No os dejéis seducir por ideas que carecen de sentido, intentando haceros creer que es verdad lo que nunca podrá serlo. Vosotros sois hijos de Dios. No podéis ser otra cosa, puesto que Él es vuestro creador. Habéis sido creados y aún hoy seguís siendo sostenidos en la vida por el amor que procede del Padre. El amor es vuestra fuente, vuestra última realidad. Todo lo demás es pura ilusión. Abandonad toda intriga. Dejad a un lado los pensamientos complejos que solo hacen que os confundáis más. La verdad es simple. El amor es puro. La santidad es eterna. Aquellos que dicen
que todo es relativo y por ende las ideas acerca del bien y del mal son simplemente constructos mentales que nada tienen que ver con la realidad, se equivocan. El bien existe y procede del amor. El mal existe y nunca fue creado por Dios. Esta es la simple verdad. Vosotros sabéis bien qué cosa es lo malvado, porque vuestros corazones no cantan de alegría en ello. Asimismo, conocéis muy bien qué cosa os hace dichosos. Todos tenéis la capacidad de reconocer el amor. Haced de vuestros corazones unidos a la razón vuestra guía perfecta desde ahora y para siempre. Lo que no tiene sentido a la luz de la verdad, desechadlo como hacéis muy diligentemente con otras cosas que no os gustan. La armonía, la paz, la alegría, en fin, el amor en todas sus formas es el estado natural del ser. Por esa razón es que la llamada a la felicidad no se puede desterrar de vuestros corazones. Os estoy invitando a permanecer en la pureza de la santidad. Es en ella donde vuestras mentes son libres y donde podéis sentir la frescura del viento del Espíritu. ¿Qué es vivir en la pureza de la santidad? Es pensar pensamientos verdaderos y sentir sentimientos amorosos. Cristo es amor y verdad. Vivir en pureza es vivir en unidad conscientemente con el Cristo interior y trascender esa unidad yendo hacia vuestra fuente de vida eterna. Las creaciones de Dios son eternas, como eterno es su amor por ellas. Os digo esto una vez más para que reflexionéis acerca de las cosas del llamado planeta Tierra y su supuesta extinción. Os aseguro que el mundo no será destruido. Nuevamente os recuerdo, el mundo no sucumbirá. Todo existe dentro del abrazo del amor. No habrá tal cosa como una gran conflagración. No os puedo decir cómo es que el final de los tiempos será, pues no estáis listos aún para ello, ni es necesario. Pero os aseguro que nada está fuera del alcance de Dios. En verdad os digo que tenéis un padre y una madre amorosos cuyo poder sobrepasa toda medida. La vida no se extinguirá. Nada que sea verdad puede dejar de existir. Lo único que será corregido será la ilusión de separación. Todo lo demás seguirá siendo como lo es desde toda la eternidad. Esto os incluye a vosotros. En el reino de Dios no existe la muerte, por lo tanto, esta no existe en absoluto. Solo la vida eterna es real. En otras palabras, Dios es la única realidad, porque solo Él es eterna verdad. Cuando se os dice que proyectáis vuestros temores sobre el mundo, y en ese sentido el mundo es una pizarra en blanco, no se está diciendo que vosotros creáis los cuerpos que veis con los ojos físicos, o las estrellas y el sol. Lo que se quiere decir es que vosotros proyectáis vuestros sentimientos, vuestras creencias e interpretaciones sobre aquello que percibís con los sentidos corporales. Así es como dotáis de significado a las cosas. Si lo hacéis por vosotros mismos, sin unión con el Cristo interior, lo estaréis haciendo desde el miedo y la proyección será inevitable. Si lo hacéis desde la verdad que Cristo es y vive en vosotros, no existirá tal cosa como un mundo temeroso
y digno de ser atacado para defender la integridad mental. Solo la falta de paz interior es lo que puede constituir una amenaza a la integridad de la mente. Observa, hijito, que he utilizado la palabra amenaza porque en verdad te digo que nada puede atacar a tu mente verdadera, que es la mente divina en la que la mente piensa. Aún así, el temor a la pérdida de la integridad psíquica es un miedo básico. De ese temor sales cuando permaneces en la verdad de lo que eres, y eso lo haces cuando permaneces en mí. Esto se debe a que permanecer en mí es permanecer en la santidad del ser y en la pureza del amor. En otras palabras, es permanecer en la verdad de tu ser, dentro de la cual solo existe la seguridad y plenitud del amor. En el pasado sentiste miedo ante la violencia porque de alguna manera percibiste que eras vulnerable e indefenso ante ella. Ese miedo buscó protegerte de la ira y en cierto sentido lo ha logrado. No es ese tipo de miedo el que nubla la verdad en tu conciencia. Ese temor es en realidad un mecanismo de supervivencia que tiene la virtud de preservar la vida en el plano físico. Es necesario, no tiene nada de malo. Es un movimiento del corazón que sabe qué cosa es la paz y rechaza todo lo que sea contrario a la armonía, la belleza y el amor. Procede del impulso de vivir, el cual tiene su origen en la vida eterna. La ira, especialmente en los niños, puede ser una experiencia muy traumática y normalmente lo es. Ningún niño debería ser expuesto a ella. Ellos no se sienten capaces de preservar su integridad mental ante esa fuerza que se percibe como desintegrante. Ante la violencia, sienten que su interior se desarmoniza y desmorona y sufren en gran medida. Esto no sucede solamente en los niños, aunque a lo largo del camino de la consciencia, muchos llegan al punto de liberarse del miedo a la violencia, al reconocer que nada externo puede hacerles perder la cordura. Son los que han hallado la verdad y viven en paz consigo mismo. Son los que viven dentro del abrazo del amor. Ahora, cuando sientas que has entrado en contacto con la ira, simplemente te pido que reconozcas que es ajena a ti. Recuerda que entrar en contacto con algo no significa unirse a ello. Lo que se te pide es que te quedes en silencio interior sin juzgar nada y sostengas bien alto en tu conciencia la siguiente verdad. El pasado pasó. Cuando eras niño y sufriste actos de violencia de todo tipo, respondiste con miedo para protegerte. Ese miedo era miedo a la pérdida de la integridad mental, es decir, miedo a la locura. Ya no es necesario seguir con ese miedo, pues eso no puede ocurrir si estás en paz contigo mismo. Ahora responderás de un modo diferente. Responderás con la santa indiferencia del mundo. Reconocerás que todo lo externo a ti es neutro y que no puedes perder la cordura por nada del mundo. Aceptarás que nada puede separarte del amor. Este reconocimiento te permitirá no responder a la ira con miedo, sino a tomar distancia de ella, refugiándote en la verdad de tu ser santo. Sustituirás al miedo por la santa indiferencia del mundo. Hijo mío, ya no puedes perder la paz interior porque has alcanzado la verdad. La vida eterna es tu herencia, el amor tu única realidad. Acepta ahora mismo esta verdad y suelta para siempre el miedo a la violencia. Yo permanezco en ti.
todos los días de tu vida. Unidos, somos la realidad del amor. Gracias. Conforme está escuchando, estaba pensando en cuánto sentimos este miedo a la violencia, en especial en estos momentos. Y habla de la santa indiferencia del mundo. Esto es muy difícil de explicar. Porque además cuando, por lo menos hablo por mí, que en este camino de no dualidad nos agarramos a la idea de que esto es un sueño y entonces hay como un movimiento extraño en el que no quieres sentir el dolor y en realidad esto no es la santa indiferencia del mundo. Es una negación extraña que la mente hace y el corazón no puede entonces sentir. Aquí María va mucho más profundamente. Además hay un momento al principio del texto en que te dice que el mal existe. Ahí, te dejo para el final, Carlos. Cuando lo leí, digo, vamos a ver, aquí yo trabajando todo este tiempo que el mal no existe y ahora aquí me dice que existe. Vale, ¿dónde existe? En nuestra experiencia sentida. Pero aquí quiero iniciar el diálogo porque en realidad creo que aquí vamos a abrir nuestro corazón en estos dos puntos. Primera, que nosotros estamos experimentando la realidad del mal. La estamos experimentando, la vemos. Y desde el corazón de María nos dice que no tenemos que tener miedo, que podemos abrazar todo eso con ella, así lo siento. Y luego, una vez ese abrazo se produce, es cuando siento que aparece la santa indiferencia del mundo. Así es como yo lo... Pero me gustaría que Sebastián dijeras también algo al respecto y Rubén y iniciar el diálogo con esto, ¿no? Muchísimas gracias, Rosa y Rubén, por darle voz a este texto. Ayer cuando lo revisaba para organizar el encuentro de hoy, decía, ojalá que esté Carlos, para poder entrar en un diálogo rico, ¿no? En belleza respecto de esto que trae este diálogo. Y
quisiera decir algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto de esto, ¿no? Es muy importante para mí, según lo que yo he ido descubriendo, que cuando uno agarra un texto, y particularmente un texto espiritual, no lo saque de contexto, ¿no? Porque siempre se corre el riesgo de extirpar o separar una frase dentro de toda una obra y tratar de darle todo el significado a esa frase desconectada del conjunto. En definitiva, esto es algo que la mente pensante está muy acostumbrado a hacer, que es separar una parte del todo, tomarla a esa parte como si fuera la totalidad y empezar a darle un significado que se aleja de la verdad porque está desconectada del conjunto al cual pertenece. La parte y el todo son una unidad y para nosotros poder encontrar la verdad en la parte, necesitamos unirla siempre al todo. Entonces esta expresión de nuestra Inmaculada Madre, donde dice que el bien existe y el mal también, está hablando en todo este texto y en toda la obra que ella nos regala, de abrazar nuestra experiencia humana, nuestra humanidad. Ella está diciendo con perfecta claridad, según mi modo de ver, que recordemos que existen siempre dos niveles en la experiencia de nuestra humanidad. El nivel humano, corporal, podríamos decir, físico, perceptual, que estamos experimentando, y también el nivel crístico, el nivel divino. Somos hombres divinizados, mujeres divinizadas. Entonces, ambos aspectos, tanto el espiritual como el físico, por decirlo de alguna manera, forman parte de nuestra totalidad. Entonces, lo que nos invita con este texto también, nuestra Inmaculada Madre, como en todo lo que ella nos revela, me refiero a lo que nos revela en el movimiento del amor hermoso, a nosotros, es un canto a la dignidad de nuestra humanidad, tal como ayer cerró el encuentro Carlos, que él decía a su modo, creo que lo mismo, en el sentido de que él hablaba de la importancia de amar nuestra humanidad, que cuando Cristo se humanó, no fue un acto de indignidad, en el sentido de que es indigno ser un ser humano, decía Carlos ayer. Y en esa misma línea va este texto. El texto muestra una Madre Divina totalmente consciente y pendiente de nuestra experiencia humana. Y eso a mí me dio siempre mucha paz de Jesús y María. Ellos comprenden y abrazan incluso toda nuestra ilusión y nuestro sueño. Pero siempre nos recuerdan que recordemos que hay algo más allá de eso y que en el fondo nosotros somos el Cristo creado por Dios. Pero es el Cristo creado por Dios teniendo una experiencia física, temporal, perceptual, en lo cual existe, bueno, pues toda una batería de, de emociones, sentimientos, experiencias, y estamos llamados por nuestra Madre Divina a abrazar eso, ¿no? A integrarlo de alguna manera. Este texto habla justamente de la integración de todas las experiencias humanas, incluyendo muy particularmente la experiencia de la violencia. Por lo tanto, no busca crear un debate, sino que podamos sentir vivamente que tenemos una madre que conoce todos nuestros llantos, que conoce nuestras dudas, que sabe perfectamente de cada uno de los latidos de nuestro corazón, sabe del miedo que tenemos a morir, del miedo a la soledad, del miedo a las pérdidas, del deseo de ser amados, de nuestra fragilidad, de nuestras limitaciones. En el encuentro de ayer hablábamos justamente de abrazar nuestra pequeñez. Y nuestra pequeñez incluye el hecho de que en nuestra experiencia presente nosotros sentimos cosas que, como bien decías vos, Rosa, no nos hace mucho bien negarlas. Que la santa indiferencia del mundo no tiene que ver con negar
lo que yo estoy experimentando ahora, sino todo lo contrario, con saber que eso no me va a hacer nada, no me va a hacer daño. No hay nada que me pueda dañar, porque si yo vivo en la verdad y abrazo con María y Jesús, es decir, con el Cristo interior, abrazo todo lo que surge en mí, voy a descubrir que mi ser no son mis sentimientos, ni mis emociones, ni mis pensamientos, sino que hay una realidad de mi ser, lo que se llama aquí la última realidad del ser, que es, digamos, mucho más abarcativo, mucho más poderoso de lo que nosotros creemos, y que es a lo que llamamos el Cristo en nosotros. El Cristo en nosotros puede abrazar toda experiencia, todo sueño, como decía ayer también Carlos, de que él lo ponía en términos del juego. Es de alguna manera jugando el juego también de la violencia, el juego de experimentar el mal o del bien o de lo que fuere el juego de la vida. Y esto es lo que nos está queriendo decir nuestra Inmaculada Madre. Lo que somos en verdad jamás puede ser afectado por la experiencia humana que nosotros tenemos. Toda la experiencia humana que vamos teniendo en la Tierra, es decir, en el mundo, ya sea que la llamemos mal, bien o le pongamos el nombre que queramos ponerle, no toca el ser, no hace mella en lo que somos. Por eso es que siempre podemos ser renovados en el amor. Y es un recordatorio de lo que somos en verdad. Ella dice con claridad en este texto que en realidad nuestra fuerza está en vivir en la verdad de lo que somos. Entonces, bueno, para eso necesitamos integrar la experiencia humana que estamos teniendo, sin negarla, porque en el fondo, si nosotros la negamos, es porque le tenemos miedo. Y si le tenemos miedo, es porque de alguna manera hemos considerado que lo que somos no es tan poderoso, es frágil y débil ante esa experiencia. Y eso simplemente no es verdad. No hay experiencia humana que pueda tocar la verdad de lo que sos. El mundo no te puede cambiar. El mundo no puede hacer absolutamente nada con la santidad que sos, porque no llega ahí. Es como pretender que una gota de agua de un lago haga algo con una estrella. Simplemente no puede porque están a una distancia tan grande que son dos realidades que no se afectan. Y esto nos ayuda a entender que no importa la vida que hayas tenido, no importa la familia que tuviste o el país en el que naciste o la condición social, personal, de género o afectiva en la cual tuviste que desarrollar tu vida. Nada de eso, absolutamente nada del universo físico toca ni afecta la verdad de tu santidad. Nada puede apagar la luz que hay en tu corazón. Nada puede hacer que el Cristo en ti deje de ser eternamente vida verdadera. Y esa es la verdad de lo que somos. En esa verdad no existe el mal, por supuesto, porque solo existe la santidad. Y este es un recordatorio a que vivamos en la santa indiferencia del mundo, que no es otra cosa que plantarse frente al mundo sabiendo que es Cristo quien está caminando y por lo tanto podemos caminar en medio de las brasas sin quemarnos. Y podemos, como dice en algún momento del texto María, no de este, pero sí en otros textos, puedes pisar áspides y víboras sin que ellas te toquen, porque lo que vos sos no está al alcance del mundo. No hubo nunca nada del mundo que haya tocado tu ser. Por lo tanto, esa perfecta inmutabilidad del ser que sos sigue eternamente y es perfectamente posible conectarnos con eso y vivir en esa verdad y recordarnos constantemente la verdad de lo que somos, para que sepamos que el mundo jamás tocó ni un ápice de lo que soy en verdad, incluso independientemente de que yo crea que sí, porque el amor está más allá de toda creencia.
La verdad está más allá de todo razonamiento y la verdad es Cristo. Por lo tanto, yo soy Cristo, el Cristo humanado, personificado en mi persona humana. Y esa verdad de lo que soy no puede ser afectada por ninguna experiencia humana. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poner en contexto el texto. Gracias, Sebastián. Sí, es como, lo siento así como lo dices, y además esa invitación a vivirnos como Cristo. Esa es la invitación de todos los textos que vamos compartiendo. Pero este específicamente nos está poniendo delante uno de los miedos más, el miedo a la violencia, que es un miedo nuestro, porque lo que realmente somos no puede ser atacado, pero es un miedo que está ahí y está además desde pequeños. De alguna manera todos lo hemos vivido. Y aunque te habla en algún momento de que es un miedo natural, que no es malo, porque es el de la supervivencia del cuerpo, se nos dispara todo el miedo psicológico. Y también habla de eso, del miedo a la pérdida de la cordura, del miedo a la locura. Y ahí siento, de alguna manera, como compartía Rubén al principio, que es una adicción lo que tenemos con eso. Es como si se disparara algo y en cualquier cosa que sucede tendemos, por lo menos hablo por mí, yo he tenido siempre una mente muy, ¿cómo se dice?, catastrófica. Incluso de jovencita, yo consideraba que era bueno eso, porque imaginaba unos desastres horribles que podían pasar y dentro de mí había otro pensamiento curioso que decía, voy a imaginar lo peor porque todo eso pasará. Y entonces, bueno, pues hacía eso, hasta que un día imaginé algo y sucedió. Y ese día empecé a agarrarme a ese miedo. Entonces empezó a darme miedo pensar en catástrofes, por si podían suceder. Es muy curioso cómo la mente funciona de esa manera. Pero esa tendencia, luego ya me di cuenta que no tenía nada que ver lo que yo pensara. Pues lo que pasa es que como pensaba tantas catástrofes, pues alguna vez tenía que acertar alguna. Así, un día acerté, pero no tenía nada que ver con lo que yo pensara personalmente desde mi pobre pensamiento ahí cerrado. Pero bueno, eso produjo un miedo a pensar, curioso. Entonces tenía miedo al propio pensamiento temeroso. Y ahí también entré en todo lo que es el perdón para ir liberando el miedo de la mente. O sea que en realidad yo comparto, Rubén, contigo, porque después de haber hecho no sé cuántas cosas, cuando llegué a la escuela del perdón, me acuerdo que mi primer compartir, mi primero de muchos, porque yo como Carlos igual compartía cada vez, pero el primero fue que yo creía que estaba, pero algo debía de funcionar mal porque yo detectaba que tenía miedo. ¿Vale? Entonces ese miedo algo me decía de que no estaba bien. Y ahí fue cuando quise profundizar más, ¿no?
Es bien raro que seamos adictos al miedo. Sebastián, me has levantado la manita. Sí, en realidad para que vos puedas coordinar bien el diálogo y darme pase cuando quieras, como quieras, si consideras oportuno. Pero yo quería agregar justamente de lo que vos estabas diciendo, una dimensión que para mí es importante y quizá también puede ser importante para otros en cuanto a mi experiencia en las revelaciones de tanto de María como Jesús, como de los arcángeles y los ángeles. Y es un diálogo que yo recibí de nuestra Inmaculada Madre, donde ella me dice que piense acerca de cuál es el dolor más grande que puede sentir una persona, un ser humano, ¿no? Dicho de otras palabras. Y me dejó con esa pregunta durante un día. Y al día siguiente, en otra visitación, ella dijo que en realidad había querido que yo pues, me conecte con esa pregunta. Y que entendiera que en realidad el dolor no se puede comparar, ¿no? Lo que para unos es un dolor inmenso, para otros no lo es, bueno, porque es una experiencia subjetiva. Sin embargo, dice ella, hay un dolor del cual no tengas la menor duda que es el mayor dolor que puede existir en la experiencia humana, y es el de sufrir en soledad. Y ella me hace esta explicación para decirme que yo recorro el camino de que nunca deje a nadie sufrir en soledad, que aparezca, por supuesto, en mi entorno, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a reflexionar lo que significa realmente la experiencia de sufrir en soledad, de estar solo con tu dolor, solo con tu sufrimiento. Y sí es cierto que es una experiencia sumamente dolorosa. Entonces, yo comprendí muchas cosas con eso. En primer lugar, la ternura del amor de María, que se refleja en este texto, porque lo que nos está diciendo ella es, yo conozco cada pliegue y repliegue de tu humanidad. Nada escapa al conocimiento de ella. Y puedo estar ahí en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu experiencia dolorosa, sea la que sea. Y cuando yo estoy ahí, porque vos sos mi hijo sufriente en ese momento, no vengo a hacer disquisiciones metafísicas de decirte si tu dolor es real o no. Es real para vos en este momento porque lo estás sintiendo y yo no te abandono a dejarte solo en ese sufrimiento. Te acompaño en ese dolor y nos unimos para, a través del amor, poder trascenderlo y salir de esa experiencia de dolor y retornar a la experiencia de la resurrección, que es la experiencia de la vida eterna. Pero María nunca nos va a dejar solos. Jesús nunca nos va a dejar solos. Y a él no le importa si metafísicamente es real o no real, si la adicción que tenemos es porque buscamos a Dios o buscamos el cuerpo o buscamos lo que sea o la teoría que encaje en una explicación. A ellos lo único que le importa es darte amor. Y en el momento en que vos estás sufriendo, es el momento en que más amor necesitas. El que sufre necesita amor, no necesita explicaciones mentales. Yo aprendí. Tampoco necesita clases de cuál es la verdad. Si a mí me duele algo mucho porque tengo una enfermedad o porque perdí un ser querido, en ese momento las palabras sobran e incluso pueden lastimar a la persona. Y ella, a partir de ahí, me explicó en cómo ha de ser para mí, y por lo tanto para el movimiento del amor hermoso, el acompañamiento en el dolor a las personas que se crucen en nuestra vida y tengan una experiencia de dolor, y pues entonces la vida nos la pone para poder acompañarlos en ese dolor. Y ella me dice que
use como ejemplo la manera en que ella acompaña a su divino Hijo Jesús a la cruz. En silencio. Dice ella, en silencio. Cuando estés enfrente a un hermano sufriente, estate en silencio. Deja que yo abrace su dolor para que lo pueda transmutar. Y esto es una experiencia que yo quería compartir porque me parece, para mí fue muy significativo. En mi propia experiencia de las veces que, bueno, pues me tocó sufrir de diversas maneras, uno siente una necesidad de pudor, de silencio, de ser respetado en ese dolor. Y cuando viene gente a darme teorías, en realidad yo siento como una especie de movimiento de ataque, como hay algo que me molesta a mi corazón, que me produce hasta rabia y enojo. Y yo me preguntaba a mí mismo qué era esto, ¿no? De que cuando uno está sufriendo y lo único que quiere es un abrazo, es que estés conmigo, es que me cuides, es que en este momento te quedes callado y si vas a hablar simplemente me digas, todo va a estar bien de algún modo u otro, vamos juntos. Cuando uno necesita eso, pero lo que recibe es explicaciones, de por ejemplo, a mí me pasó una vez que estaba andando en el auto, hace varios años, y me agarró una manifestación política. Tiraron muchas piedras, rompieron el vidrio del auto, del mío y de varios autos, uno se descarriló, falleció la persona, y fue toda una situación muy horrible realmente, ¿no? Porque yo iba hacia una reunión. Pero bueno, llegué a la reunión. La policía hizo circular, llegué a la reunión como pude y lo primero que dije fue, disculpen la demora, pero me pasó esto. Una mujer de esa reunión me dijo, te lo buscaste, porque si vino a vos, en algún lugar de la conciencia, vos lo atrajiste, porque es un espejo de tu alma. Fue tan agresivo eso, porque era justo lo que no necesitaba escuchar en ese momento. Fue tan desatinado y tan poco oportuno, tan falto de tacto, que me acordé de la enseñanza de María. María es dulce, es tierna, es suave y nos invita a tener mucho cuidado con las almas cuando estamos en el camino de acompañar a alguien, lo cual es siempre, porque de alguna manera siempre estamos acompañando. Y que sepamos que si el otro está sufriendo, es un ser llagado, y cualquier cosa que yo toque o diga puede hacer crecer su experiencia de dolor. Entonces, creo que es interesante también esta reflexión, al menos para mí lo fue, porque hay momentos en donde el diálogo metafísico puede tener sentido y enriquece al alma, pero hay momentos en que no. En el momento en que a mí me habían deshecho el auto, que entre paréntesis lo había comprado hace una semana, y que me digas que yo me busqué esas piedras y me citaron varios libros conocidos que justificaban cómo mi violencia se había atraído a través de eso, porque yo la estaba negando y yo había creado la situación de la revuelta política. Bueno, no fue el comentario que yo necesitaba en ese momento para sanarme a mí, para traerme paz, tranquilidad en ese momento. Obviamente lo dejé pasar porque no tenía tampoco ninguna importancia, pero lo traigo acá al diálogo porque me parece que sí es importante descubrir que María no busca confrontaciones ni disquisiciones de debates, sino lo que quiere es que sepamos que no importa lo que vos creas, no importa cuál es la verdad. Si vos estás sufriendo, María está con vos, amándote, sanándote, abrazándote. No va a hacer ningún comentario de nada, ni te va a preguntar nada. Ella simplemente quiere que la dejes amar, que recibas su amor. Y es su amor el que te va a curar. Es la unión, porque lo que no quiere es que sufras en soledad. Y eso es lo que le ahorró a Jesús.
ella le ahorró a Jesús en semejante cantidad de dolores un dolor que él no tuvo, que fue morir en soledad, porque su madre estaba ahí, en silencio, deshecha, sufriendo. Ella misma a mí me dijo en un momento en que yo recibí la gracia de recorrer la pasión redentora de Cristo, ella me dijo, el mundo cree que yo estaba, digamos, petrificada frente a Jesús, pero yo estaba deshecha de dolor. Yo no es que no me movía porque estaba en un éxtasis de amor. Todos los dolores de mi divino Hijo Jesús, yo los siento exactamente como si fueran míos, porque yo vivo en eterna comunión con Él. Por lo tanto, no hubo un solo dolor de la humanidad que no haya venido a mí en ese momento. Yo no estaba en contemplación, estaba petrificada de dolor. Y cuando el dolor es muy grande, no te sale el poder hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Acompañamos. A veces el silencio y la presencia es lo más sanador que podemos recibir. Pero más allá de si hablamos o no, si atinamos con la palabra adecuada o no, porque a veces pues decimos lo que no deberíamos haber dicho, lo importante es la presencia, no dejar a nadie sufrir en soledad. Y esto es lo que nos está diciendo María. Conozco tu dolor, conozco tu experiencia humana y no hay nada que impida mi presencia en tu vida, especialmente en esa experiencia de sufrimiento que puedas estar teniendo ahora o cuando sea que la tengas. María está especialmente en esos momentos, como lo estuvo en la cruz de su divino Hijo Jesús. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Rubén, tienes manita. Gracias, Sebastián. Gracias, Rosa. Yo siento que por lo que estaba comentando ahora Sebastián, es por lo que estamos aquí todos, ¿no? En este encuentro y en encuentros de este tipo. No sé cómo serán otros, pero aquí se introduce ese acompañamiento amoroso, esa mirada amorosa, que ahora, a medida que Sebastián iba contando lo que le había dicho María, sentía que el texto ese forma parte de ese acompañamiento, ¿no? O sea, nos está diciendo que el mal existe para nosotros en la mente y que podíamos no experimentarlo, pero posiblemente lo experimentemos. Y luego, ya una vez se pone en nuestro nivel y nos abraza y nos dice, hijo, está todo bien, pues nos hace recordar la verdad, ¿no? Y siento que es un poquito el camino que seguimos todos, con Elige solo el amor, los que hemos estado en la escuela del perdón con las facilitaciones, son ese acompañamiento, es ese darse a sentir, acompañar al otro en el sentir y recordarle que no pasa nada, pero no irse a esto es un sueño, de repente, esto es, porque como dice Sebastián, eso lo vives en ese instante como un ataque, como un ataque. Y un poquito por lo que comentaba Rosa al inicio sobre lo de que el mal existe, comentar un poquito mi experiencia que fue la misma, ¿no? Te cortocircuita la mente cuando lees eso, ¿no? Enseguida. Y mi práctica siempre es ahí, obviamente, darle espacio y previamente también para cualquier enseñanza. De hecho, para cualquier situación o incluso cada vez que voy a meditar, ¿no? La importancia de vaciarse. Vaciarse de todo lo que creo saber, vaciarse incluso de lo que creo que es meditar, de lo que creo que es que me ha dicho Jesús en otro libro, ¿no? Para poder empezar a leer esa enseñanza con total apertura y no con tanta interpretación, ¿no? Porque si coges esta frase, como decía, separada, como decía Sebastián, separada de todo lo demás y la prodigas por ahí, como es el caso de que hemos visto, ¿no? Pues wow,
es potente, ¿no? Entonces, siento que es como muy importante darse, poner todo el corazón ahí, mira, Adriana se va, un besito, Adriana. La importancia de vaciarse, no solo ante los textos, sino a cada instante, ¿no? Y cuando sintamos una resistencia, un miedo, me vacío, respiro profundamente, utilizamos esta herramienta tan bonita que nos ha dado Dios, que es la respiración, para llenarnos de lo nuevo y vaciarnos de lo viejo, ¿no? Porque es muy útil realmente. Y hablando del tema del mal y de la creencia en la herida, pues siento que es muy útil esto que nos comenta María, ¿no? De este acompañamiento de nosotros estamos en este nivel, estamos creyendo en la herida, creemos que la herida es real, creemos que el miedo es real, y bajar y simplemente estar ahí, en presencia con nosotros. Incluso decirnos, te acompaño en esto, en tu dolor, entre comillas, ¿no? Y a partir de ahí, en el momento en que ya puedes sentir a María igual que tú, es como te ayuda a salir de todo eso, ¿no? María, Jesús, el Espíritu, el Maestro interno, tú en realidad. y, y sí, sí. También pensé en Carlos en su momento. Eh, pensé, pues realmente pensé en Carlos, pero realmente era mi mente, ¿no? Con esas dudas y con esa confusión a veces. Y entonces como que queda muy claro con mis palabras fue pues que realmente todo ese dolor, todo ese mal es una fabricación. Es una fabricación de la mente. Existe en función de en qué nivel está identificado. Si recuerdo que soy espíritu, obviamente que no, pero si me vivo aquí en lo humano y me estoy viviendo en este plano, pues claro que lo viviré como real. Y creo que parte de estas enseñanzas de elige solo el amor, de no dualidad, es ese abrazo de lo humano. Por eso decía que yo creo que por eso estamos todos aquí, ¿no? Porque pues todo lo que nos ha traído hasta aquí nos ha servido, pero posiblemente en otros momentos, por lo menos en mi caso, lo he interpretado de otra manera y esa creencia de que soy espíritu me hacía negar lo humano, rechazar, como decía Rosa, lo humano, mis gustos incluso y todo. Y entonces descubrir a través de estos textos y a través de llevarlo a la experiencia de uno mismo que el abrazo de lo humano es lo que me va a hacer recordar quién soy, es una maravilla. Y un indicativo es lo que se siente cuando se escucha eso que dice María o cuando se escucha eso que dice Sebastián. Descansas, tu corazón recuerda la verdad y está en paz. Antes tanto rechazo, tanta exigencia, por lo menos en mí, ¿no? En mi mente. A veces había funcionado, producía pequeñas treguas, pero esto es un contacto con la verdad que siempre es verdad, ¿no? Y por mi parte nada más sobre esto. Gracias. Gracias, Rubén. Te escuchaba y también por lo que ha dicho Sebastián, lo que has explicado del estar, de estar al lado de alguien que está sufriendo y estar en silencio. Yo he tenido dos experiencias de personas que estaban a punto de morir. Una de ellas, una amiga, y tuve esa experiencia de poder ir a verla. Agradecí poder ir a verla el día antes.
Y la verdad es que sentí esto, de poder estar a su lado, de poder cogerle la mano. Y no decir nada. Sé que le hizo bien y a mí también me hizo mucho bien. No hacían falta muchas palabras. Pero luego tuve otra experiencia, que fue con mi mamá. También en el hospital, y ella, aunque sí era, claro, religiosa y practicante, creyente de la religión católica, pero recuerdo que tenía miedo de morir. Tenía miedo de morir y yo pues le comenté, le decía que Dios estaba, le cogía la mano y le decía que Dios ya quería que estuviera con él, que el espíritu, y yo veía que conforme yo hablaba más miedo tenía la pobre, estaba aterrorizada. Entonces me di cuenta y dije, pero no te preocupes, no te vas a ir hasta que tú no quieras y yo estaré contigo hasta ese momento. Y en ese momento se relajó, porque las palabras de que ya Dios quería que estuviera era como que no, ella no, en ese momento estaba aterrorizada. Y entonces luego ya no dije nada más porque vi que era peor. Así que lo único que dije, pero no te preocupes, que yo estaré aquí. Y estuve en silencio y ella se fue relajando. Todavía estuvimos así 4 o 5 días y yo iba cada día. Estaba yo durante el día, estaba mi compañero entonces por la noche. Nunca la dejamos sola, siempre tenía alguien en la habitación, pero ella estaba durmiendo mucho tiempo. Pero todas las veces que abrió los ojos y tuvo conciencia, yo estaba allí. Y ahora me doy cuenta de cuánto bien le hice, aunque no dijera nada, aunque no pudiera encontrar palabras para que no tuviera tanto miedo. Porque yo entonces ya llevaba un tiempo, años, con un curso de milagros y claro, pero mi madre no podía darle estas explicaciones. Entonces siempre sentí que me hubiera gustado poderle dar las explicaciones que le dieran paz. Y de alguna forma, con las palabras tuyas, Sebastián, de ahora, he entendido que no eran palabras lo que ella en ese momento necesitaba, sino simplemente que le cogiera la mano y que estuviera allí hasta el final. Y así fue, aunque no dijera nada, aunque no encontrara las palabras. Así que te agradezco muchísimo que hayas compartido esto porque bueno, me ha dado mucha paz. O sea, no es a veces lo que tenemos que decir o hacer, sino simplemente si estamos allí es porque Dios nos ha puesto allí. Y ese muy significativo detalle de que prácticamente siempre estaba sedada y si 5 veces despertó durante esos 5 días, esas 5 veces fue cuando yo estaba allí. Así que... Gracias, Rosa, por pues, compartir esa experiencia. Y me gustaría decirte, en razón de lo que vos estás compartiendo, que justamente en Elige Solo el Amor hay una parte donde dice que nos invita a hacer el acompañamiento silencioso, justamente porque dice que el dolor es sordo, aunque no mudo. Entonces, nosotros le podemos decir lo que quiera a una persona que está sufriendo, o nos pueden decir lo que quiera. No entran las palabras. Lo que entra es la presencia. Y por eso hay un capítulo en Elige Solo el Amor que dice, el amor es presencia. Y eso es lo que nos quiere decir María y Jesús con todas estas revelaciones que nos dan, que ellos expresan el amor de presencia, están con nosotros, en nuestra experiencia presente. Eso es el Dios vino a mí. Vino a mí en mi realidad, no a juzgarla, sino justamente a sanarla, que es lo que hace el amor, y lo sana con su presencia, con su sola presencia.
Así que muchísimas gracias. Quería hacerte esa reflexión porque no importa lo que hubieses dicho en ese momento, no hubiese sido escuchado, no puede ser escuchado porque el dolor es sordo aunque no mudo. Entonces por eso es tan importante la presencia, ¿no? Y en la medida de lo posible entender bueno, que nunca estamos solos, que siempre está María, siempre está Jesús, y Él también nos va a mandar a las personas que necesitemos, si es que necesitamos a alguien. Gracias. Gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, vamos a abrir el diálogo porque veo que María Milagros levantó la manita, así que vamos a abrir ya el diálogo a todos. El que quiera participar puede ir levantando la mano. Hola, María Milagros. Hoy sí creo que vas a poder compartir, que te vemos muy bien. Sí, una alegría poder verte, María Milagros. Qué lindo. Qué bueno, realmente pues estoy muy, muy emocionada y te doy las gracias, Sebastián, Rosa, y a todos, de verdad que es algo que es un gozo que me plena y todas las palabras pues tan pequeñitas en relación a todo lo que quisiera expresar. Lo que sí sé es que realmente la vida me ha traído aquí. Tengo mucho agradecimiento a Sonia que me ha acompañado, que ha sido mi hermana, mi amiga, mi confidente, y me dio la oportunidad que en un momento que estaba pasando una crisis muy fuerte de miedo, de pánico, con el perdón no dual, ella me ayudó a salir de eso. Claro, yo en todo momento siempre he estado invocando a Jesús, a la divina voluntad, a la Madre Divina, porque yo sé que sin ellos no puedo hacer nada. Todo lo puedo a través de ellos. Y el llegar a este momento hace como desde diciembre empecé a sentir la necesidad de tener más contacto con esa divinidad en mí y me llegaron mensajes de comunicaciones de María, de la Virgen, y ya después cuando estuve en contacto con los videos tuyos, que como instrumento de Dios te has entregado a que nos lleguen ese tesoro, bueno, no tengo palabras, de ese torrente de amor. Eso ha ido plenando mi alma y cada vez me siento más libre, más amada, me siento tan amada, siento la presencia de ella y de Jesús en mi vida de una forma tan clara en todos, en las cosas más pequeñitas. ¿Qué te puedo decir? En cosas que para otros no tienen significado, pues yo siento esa presencia, siento esa guía, esa asistencia, siento cómo hablo. Hay momentos que hasta siento como que me hablan y me dicen, mira, esto es así. Y claro, en todo momento, pues recurro a ello, trato de estar presente en su presencia. Y ayer en el encuentro santo, cuando dijiste aquello de que a la Virgen le gusta que le digan mamá, eso me tocó muchísimo, muchísimo. Y bueno, no tengo palabras y no sabes cómo le doy gracias a Dios porque se cumpla su voluntad en mí en todo momento y que yo pueda también ser instrumento de su amor
porque sé que todos somos uno, que somos una solamente, y prueba de eso tengo constantemente. Y la abundancia de su amor y la abundancia en las cosas que requiero en mi vida, veo como Él las hace llegar de una forma mágica, de algo que me deja anonadada. Es algo que bueno, que no tengo palabras como expresarlo, y que todo lo que yo pueda hacer por esta entrega, por eso le pido todos los días que acrecente mi fe, mi confianza en Él, mi unicidad en Él y en ella, con cada respiración, con cada latido de mi corazón, para que esa unidad que está allí sea cada día más vida en mí y en todos, porque yo sé que en ese amor que se expande, todos estamos recibiendo. Gracias, gracias por todo, y bueno, la vida ya en su inmenso amor me irá dando todo lo que, lo que tiene que ser en su voluntad y en su amor. Gracias. Muchas gracias, María Milagros. Eres ya un instrumento de ella. Eres ya eso. Con tus palabras, con tu devoción, con la expresión de tu devoción aquí, con todos nosotros. Ya lo eres. Gracias. Gracias. Todos aquí sabemos qué es lo que siente. Porque somos almas enamoradas de Dios. Y en un profundo agradecimiento poder compartirlo aquí entre nosotros. En realidad es una belleza poder compartirlo. Este sentir. Así, de algún modo, es como nació ese deseo en mi corazón. Quiero poder compartir. Y nació en el tuyo. Y nació en el nuestro. Y aquí es donde cae el miedo. Y en las palabras del final del texto de hoy,
lo que dice: hijo mío, ya no puedes perder la paz interior porque has alcanzado la verdad. La vida eterna es tu herencia, el amor tu única realidad. Acepta ahora mismo esta verdad y suelta para siempre el miedo a la violencia. Yo permanezco en ti todos los días de tu vida. Unidos somos la realidad del amor. Desde el corazón de María. Es con ella que podemos abrazar, con ella y con Jesús, uniendo nuestro corazón al corazón de María y al corazón de Jesús. Viene la imagen, por supuesto, de los 3 corazones de Elige solo el amor. Y lo que dijo Tati la semana pasada, en el diálogo de la semana pasada: mantén tus ojos en mí. Nos está diciendo cómo podemos abrazar todo ese miedo, todo el dolor del mundo. En realidad ahí no hay miedo. Carlos, corazón. Hola a todos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito poder uno expresar, o sea, expresar. La expresión es tan amplia. Es interesante observar cómo el miedo, la culpa y la vergüenza, o sea, con esas 3 cositas nos hemos armado un zafarrancho en esta existencia bastante divertido. O sea, este es tremendo, es tremendo. Y es vacilón. A mí me gusta mucho la idea de que el simple hecho de yo haberme creído que el bien y el mal tienen la misma realidad, crean esta dimensión, porque usted echa a andar en la mente una competencia entre el bien y el mal. Y ese juego entre que el bien y el mal conviven, que es mentira, obviamente no pueden convivir, siempre están chocando, siempre están peleando, pero el simple hecho de poder observar este juego entre el bien y el mal, que produce el miedo, la vergüenza y la culpa, produce, o sea, estos movimientos internos que se dan en nosotros nacen de que yo le estoy dando con mi mente, obviamente, de forma inconsciente, la realidad al bien y al mal por igual. Entonces se destapa esto. No sé, Rosa, si se podrá ver un momentito ahí el párrafo del que estábamos hablando, de que el mal existe, porque hay un detalle muy bonito y muy profundo. Obviamente en Dios no existe oposición, no hay contrariedad en Dios, o sea, eso es imposible, porque digamos, la idea de que el mal no existe, solo Dios es real, es el final, pero el principio del principio, ahí empieza, pero es como empezar por el final, porque la idea clara de que el mal no existe, solo Dios es real, viene desde una elección, o sea, es mi voluntad la que decide que el mal ya no es real, que ya no existe, que solo Dios es real. O sea, es mi voluntad, mi conciencia, mi consciente, mi deseo interior
mi deseo existencial, el que elige que solo Dios es real, que solo el amor es real, solo la paz es real, ya el mal no es real, ya el mal no existe. O sea, yo no me vuelvo a identificar con la creencia del mal. Obviamente, uno no percibe esto como el mal, la idea del mal está en mi mente. Normalmente, no nos damos cuenta que le hemos dado la misma realidad al bien y al mal y por eso creamos este zafarrancho, este conflicto tan tremendo, no solo a nivel personal, sino que lo expandimos en el mundo entero, o sea, como especie. Pero es este darme cuenta de que el mal nunca podrá llegar a la realidad que sí es el bien. Entonces, ahora, yo no puedo verlo desde aquí porque el celular mío se ve muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces, tal vez usted me lee el párrafo ahí donde habla, desde el principio, vamos, si me hace favor. Te leo ese trocito, ¿vale? Sí, el Bueno, trocito ese, sí. desde donde dice, pero tampoco quiero hacer lo que ha dicho Sebastián que no hagamos, de sacar una frase. Entonces vamos a coger No, todo lo contrario, lo que quiero es que veamos el detalle que hay ahí, que ninguno lo comentó, pero ahí está el detalle, donde dice que donde empieza el bien. Aquellos que dicen que todo es relativo y por ende las ideas acerca del bien y del mal son simplemente constructos mentales que nada tienen que ver con la realidad, se equivocan. El bien existe y procede del amor. El mal existe y nunca fue creado por Dios. Ahí está bien. Eso es. Esta es la simple detalle. verdad. Ese es el detalle. Ve, por eso es que me dio risa porque yo me imaginé que obviamente resonó con lo que yo he estado expresando hace días, pero digamos, para mí fue como el final de toda mi búsqueda. Cuando llegué a la frase, cuando llegué a este encuentro de que el mal no existía, que solo Dios era real, fue el final de mi búsqueda y el principio de lo que será siempre para mi experiencia. Para algunos, claro, cuando yo escuché esa frase en mi mente, el mal no existe, solo Dios es real, y la vi, yo decía, decir esto es levantar polvo en el mundo, pero hay que cada quien se agarre como pueda con lo que quiera. Pero me ha tocado varias veces explicar el cómo es esto, porque me dicen, Carlos, ¿cómo que el mal no existe y solo Dios es real? Le digo, sí, porque es una decisión mía, es una decisión tuya. Ahí está el detalle. El mal no lo creó Dios. Esa es la conciencia que vamos adquiriendo al respecto. No es Dios el que creó el mal. Hace unos años, esto lo vi fuerte hace unos años, pero no con la claridad que lo vi hace como 10 meses para acá o 9 meses, pero me hizo gracia porque hace como 2 o 3 años, un día me quedé observando un pensamiento interesantísimo que se me vino a la cabeza que decía, Carlos, si la especie humana desaparece del planeta en este instante, si desaparece toda la especie humana, ¿dónde queda el concepto del mal? Yo todavía no había escuchado ni a Jorge Lomar. Y oiga, eso me golpeó tan fuerte. Y yo, pero mira, no existe. Todavía tomó casi 2, 3 años para que yo entrara en el asunto, pero si la especie humana desaparece, ¿quién va a decir qué es mal y qué es bien? Y eso me pareció científico, eso me pareció como para decírselo a Richard Dawkins. Vea, usted está buscando la raíz del mal y usted se lo está echando al concepto Dios. ¿Por qué no ha observado el concepto el mal? Es ahí donde está el detalle, porque ahí está muy bien, es cierto. En Dios no existe la realidad del mal, eso es como obvio, pero sí en la experiencia nuestra que estamos creándolo. Hemos cogido el bien de donde venimos, que es lo que al fin y al cabo le da vida a la existencia, le da vida a toda esta experiencia, pero le hemos agregado un condimento ahí para desentonar. Hemos revuelto azúcar con sal para ver a qué sabe. Entonces, o sea, podemos profundizar en la observación del detalle, o sea, es perfecto, o sea, es perfecto. Y tocando un poquito lo del dolor, mire, es tan bonito, eso que decía Sebas, lo que decía Rosa, lo que decía Rubén, o sea, para mí el miedo, la culpa y la vergüenza, me la he bebido así como un elixir, ¿verdad? Revueltito. Pero es la experiencia humana, es la experiencia humana. Yo creo que el que esté aquí va a tener que tomarse aunque sea un poquito, pero qué bonito esto cuando yo escuché a Jodorowsky, ahora que Sebastián decía, ¿cuál es el mayor dolor que puede experimentar uno en esta experiencia humana? Habla del sufrir solo. A mí se me vino a la mente
María, el de una madre perder un hijo, porque la madre le dio las entrañas, le dio la carne, y perder un hijo, puede sufrir un dolor una madre a la hora de parir y todo esto, pero viene la alegría del nacimiento. Pero cuando una madre pierde un hijo, para mí es quizás uno de los mejores exponentes de lo que podría ser el dolor humano. Ahora podemos ver la figura de María, perdiendo no solo al hijo, sino al Redentor. O sea, la profundidad del dolor que puede existir ahí, el sentir de esto, ¿verdad? Y yo recordaba a Jodorowsky cuando, ya esto lo comenté un día en otra reunión, de cuando él perdió a su hijo. Y él decía, alguien le preguntó sobre el suicidio, y él decía, el dolor de la muerte de un hijo no se va. Tú lo miras, y cuando lo vives, cuando lo sientes, cada vez que sientes ese dolor, llega el momento en que ese dolor se transforma en amor. Pero no lo puedes quitar. Y ahí es donde viene el hecho de que las palabras son inútiles. Las palabras son para enmendar mi mente, no para enmendar la realidad. La realidad está aquí porque ya yo la crié y porque ya está aquí o por lo que haya sido, ya está aquí enfrente mía. Ahora tengo que lidiar con esta experiencia. Y ahí es donde para mí la herramienta que yo heredé de Jorge Lomar es el yo siento, porque anula toda interpretación mental. Yo me quedo con el yo siento. Y Jodorowsky dice, sienta. Sienta. Y ese sentir lo transforma en amor. Pero, porque ya, obviamente, mi experiencia fue que los dolores humanos se pueden arreglar con palabras. O sea, ¿se imagina hasta lo que es en medio de un dolor real existiendo en este momento, fruto de lo que haya sido, llegar uno y decirle todo es para bien a una persona? O sea, deberían agarrarlo a uno y darle con un bate, ¿verdad? Porque, o sea, como te juro que todo es para bien, no está viendo que mi hijo se murió, no está viendo que tengo un cáncer, no está, o sea, eso es ilógico. O sea, las palabras para mí tienen esta virtud, enmiendan mi mente, pero no pueden lidiar con la realidad. Aquí solamente el sentir funciona. Bueno, básicamente le quería compartir y muchas gracias, Rosa. Gracias, Carlos. Sebastián, dinos. Quería agradecerte, Carlos, por tu reflexión y tu participación, precisamente porque hay dos temas muy quizás sutiles, pero de una gran importancia en este texto, y uno es el que vos planteaste cuando dice el bien existe y procede del amor, amor con mayúscula, lo cual significa Dios, el mal existe y nunca fue creado por Dios. El hecho de que no haya sido creado por Dios, independientemente de cómo expliquemos esto, nos da a nosotros la tranquilidad de que puede ser deshecho. Y en definitiva es lo que vos siempre nos traes y nos mostrás, y bueno, quería agradecerte esto. Pero también, si uno sigue ese párrafo, nos está diciendo algo sutil, pero que es la base en el fondo de este texto, donde dice que vosotros sabéis bien qué cosa es lo malvado, porque vuestros corazones no cantan de alegría en ello. Asimismo, conocéis muy bien qué cosa os hace dichosos. Todos tenéis la capacidad de reconocer el amor. Ella nos está dando un criterio de discernimiento, que es el que vos decís, sentir, es decir, en el corazón. Mal es en este contexto todo aquello que no hace cantar nuestro corazón. Y nosotros si permanecemos unidos al corazón, sabemos qué cosa nos trae disgusto, angustia, miedo, tanto a nosotros como a los demás, porque la empatía existe y yo puedo sentir lo que siente el otro si estoy en comunión con mi corazón. Entonces, bueno, me pareció que esto también era importante que lo traigamos al diálogo de hoy, porque bueno, nos está diciendo que en nuestro corazón, en cómo nos sentimos, está el criterio de discernimiento perfecto para saber si estamos yendo por el camino de la voluntad de Dios o no. La voluntad del amor es que seamos felices, que vivamos plenos, que estemos alegres, y bueno, lo que no está en armonía con eso, en definitiva, no está en armonía con la voluntad de Dios. Así que nuestro corazón siempre sabe cuál es la verdad. Y bueno, quería agradecerte, Carlos, por traer ese párrafo que era, como a mí me parecía, bastante medular. Gracias. Gracias, Sebastián. Carlos, ¿quieres
añadir alguna cosita más? Veo la manita, pero no sé si es de antes Sí, o nueva. sí. No, si me da favor, una cosita más ahí. Es Dime. que, digamos, obviamente uno escucha y todo se va enriqueciendo. A mí me fascinan las palabras de Jesús en el Evangelio cuando dice, dichoso el que cree sin ver. Dichoso el que cree sin ver. Siempre, siempre mi creencia, sea la que sea, si despierta la dicha, viene de Dios. O sea, para mí eso me quedó muy claro. Yo nunca vi a Tomás como el discípulo que dudaba, como se le calificó en el contexto cristiano, el que dudaba de Dios, sino el incrédulo se le llama, el incrédulo se llama en contexto cristiano. A mí me fascinaba la idea de Tomás porque fue el único de todos los discípulos que tocó a Cristo resucitado, lo tocó sin miedo. Jesús le dijo, ¿qué, Tomás? Venga, meta los dedos. Y fue y lo tocó. Entonces Jesús se volvió a los demás y les dijo, dichoso el que cree sin ver. O sea, no hay problema en que yo crea en Dios, en María, en la Virgen, en Jesús, en todo el mundo. Pero, o sea, si no hay dicha, ahí está la señal. Eso que decía Sebas es el fundamento, está perfecto, o sea, es el fundamento. Esa es la dicha. Y nada más porque se me vino a colación el pasaje de Jesús, del Evangelio, donde Jesús decía, que vienen unos y le dicen, maestro, hemos predicado en tu nombre y hemos hecho milagros en tu nombre, hemos echado demonios en tu nombre, y Dios se vuelve y les dice, malditos de mi Padre, aléjense de mí, no los reconozco. A mí ese pasaje de la Biblia me volvía loco porque yo no entendía, ellos estaban haciendo todo bien, por lo menos así me parecía a mí. Y yo, años de años, yo decía, ¿qué significa esto? Señor, hemos hablado en tu nombre, hemos hecho milagros y hemos echado demonios. Y Jesús se vuelve y dice, no los conozco, malditos de mi Padre. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hasta hace como 3, 4 meses atrás vi el significado desde que tenía 15 años atrás de esto. Hemos hablado en tu nombre, hemos hecho milagros y hemos expulsado demonios. Y Jesús no los reconoce. Porque aquel que sigue reconociendo la existencia del mal no puede entrar al banquete. Y ellos hablaban de Dios perfecto, hacían milagros perfecto, pero seguían echando demonios. Y Cristo sabía que tal cosa no tenía realidad. Sigue siendo nuestra creencia, nuestra propia creencia, nuestra propia expresión y manifestación de la creencia del mal, la que sigue manteniendo el sufrimiento en nuestra experiencia. Bueno, ese sería el detalle. Gracias, Rosa. Gracias, Carlos. Casi para todo un diálogo esto, ¿eh? Lo guardaré para tu diálogo. Rubén, corazón, ¿quieres añadir algo más? Estamos casi ya al final, pero me gustaría tu sentir. Sobre este tema, la verdad que estaba de observador muy... como que he expresado un poquito lo que sentía. La verdad que no, sobre este tema no. Bueno. Pues no sé si alguien más quiere comentar algo, Sebastián. Si no, pues yo creo que hoy vamos a unirnos en silencio en ese abrazo de María, en la gratitud y el descanso de que con ella podemos transitar cualquier emoción, incluso emoción extrema que se presente en nuestra vida. Y también de alguna forma lo que recibo como un descanso es que el estar aquí para unir lo humano con lo divino es una función sagrada, porque ese sentir de miedo, ese sentir contraído que se presenta ahora en estos momentos en nosotros, en cualquier momento que se presente en nosotros, al sentir el abrazo de María y poder vivirlo con ella, simplemente lo estamos deshaciendo del mundo. Entonces esta función es sagrada
Y es nuestra función, de todos los que estamos aquí sintiendo, como decía María Milagros, esa devoción, esa alegría profunda de sentir el corazón de María, de sentir la presencia de Jesús en nosotros y a la vez poder sentir el miedo. Podemos entregarnos totalmente al servicio de sentir ese miedo, ese sentir contraído cuando se presenta la violencia en alguna de las formas en nuestro cuadro. Porque esta es nuestra función sagrada. Tan simple y fácil como entregárselo a María. Porque tanto ella como Jesús han vencido el mundo. Así nos unimos en este sentir de unidad con ellos y en profundo agradecimiento de que estas revelaciones estén llegando a nuestra conciencia. Gracias.